Naruto. Creo que esta es una de las series que más ha marcado nuestra infancia, ¿o no? Pero al igual que yo, muchos de ustedes empecé a notar que conforme avanzaba la serie, Kishimoto empezó a cometer una serie de crímenes narrativos con sus personajes. Por eso me propuse hacer este video y quiero que analicemos cómo el autor maltrató a muchos de sus personajes. Y de diferentes formas, claro está, ya sea porque los dejó en el rincón del olvido, porque los limitó creativamente o porque los infló de tal forma que rompió su propio universo. Eso sí, cabe aclarar que en este video solo veremos algunos ejemplos porque hay tantos personajes en la serie que sería imposible meterlos todos en un video sin que el video dure una hora. Aclarado esto, habitantes del mundo friki, ¿qué tal? ¿Cómo están? Déjenme darles la bienvenida una vez más al canal. Antes de empezar quiero agradecerle a los nuevos miembros del canal e invitarles a que formen parte de esta comunidad dándole al botón de suscribirse y activando la campanita. Sin más que añadir, ahora sí, empecemos. Vamos a arrancar hablando de uno de los personajes que más dolor de cabeza le ha dado a muchos de los fans, nada más y nada menos que del CJs. Y aquí de una vez les pregunto, ¿se acuerdan de la introducción de este personaje? Honestamente yo sí, y la verdad fue una absoluta locura. Cuando Rock Lee entró en la serie, Kishimoto lo hizo que humillara a uno de sus personajes favoritos, pues Sasuke. Rock Lee, además de eso, protagonizó el que para muchos es el mejor combate de Naruto clásico, contra Gaara en los exámenes Chunin, y nos dio una pelea bastante decente contra Kimimaro. La promesa era clara, el esfuerzo puro puede vencer al talento de nacimiento. Pero, ¿Kishimoto realmente nos quiso vender esa idea? ¿O realmente era todo lo contrario? Pues básicamente este personaje es como un espejo de nosotros en la serie. Quiero que pensemos de forma cruda. Si bien Lee en la serie tiene una entrada triunfal contra Sasuke, esto es utilizado por el Uchiha posteriormente para copiar su velocidad. Contra Gaara lo dio todo, pero aún así fracasó. Y contra Kimimaro era imposible hacerlo ganar sin que se viera como un guionazo, pues Lee venía de una operación que casi lo mata. Aunque aquí rescato algo, y es que en el cierre de este arco, Kishimoto hizo que el anterior verdugo y responsable de que Lee estuviera como estaba, lo salvara. Pero esto ¿a quién deja mejor ubicado? ¿A Lee por, pese a su estado, dar una pelea en condiciones contra Kimimaro? ¿O a Gaara por ser uno de sus primeros actos de redención? Pero bueno, avanzando un poco, ¿qué pasó con este personaje en Shippuden? Lee pasa a ser casi un personaje extra, un genérico. Y aunque mucha gente piensa que Kishimoto odiaba a Rock Lee, la realidad es que no. Si nos ponemos a pensar analíticamente, el problema fue la escala de poder de la serie. Porque cuando los villanos empezaron a tirar meteoritos y los otros personajes empezaron a usar Megazords, un personaje como Lee que solo tira puñetazos y pataditas se queda corto. Por eso Kishimoto, para no matar a Rock Lee haciéndolo activar las 8 puertas, prefirió dejarlo en el banquillo. Honestamente, la mayoría de los fans nos decepcionamos. Y es que, bueno, tampoco le pedíamos a Kishimoto que le diera a Rock Lee un poder super exagerado o un nuevo power up o lo que sea. No, simplemente le pedíamos un poco más de relevancia, dándole una pelea épica contra algún rival de su nivel. Pero aparte del nulo uso que Kishimoto le dio a Rock Lee, el colmo de los colmos es que la animación de Pierrot metió un relleno con otro usuario de las 8 puertas, lo que básicamente le quitó a Lee lo único que lo hacía especial. En el caso del Cejas, el maltrato es claro, incluso diría que evidente. Lastimosamente, en Boruto me hubiera gustado decir que esto mejoró, pero realmente fue todo lo contrario. El segundo caso de personaje me gustaría que analicemos a Temari. No sé si soy el único que llegó a pensar que ella tenía un potencial enorme. Recordemos que ella es la hermana mayor de Kankuro y de Gaara. Era analítica, era estratega y nos dio una de las mejores peleas tácticas de la primera parte de Naruto, la cual fue contra Shikamaru. En esa pelea Kishimoto supo dejar súper bien parados a ambos personajes. Yo recuerdo que Temari prometía un protagonismo que al final Kishimoto le terminó quitando poco a poco. Pero ojo, del todo Temari no fue un personaje desperdiciado, al contrario, fue de las pocas kunoishis que sobrevivió a la pala de Kishimoto. El autor la usó para trapear a uno de los personajes que el fandom realmente considera que es humillado, y estamos hablando de Tenten. En el clásico, Kishimoto la trató de maravilla,
le dio diálogos de peso y mucho tiempo en pantalla. Eso sí, su participación fue de más a menos, pasando casi sin pena ni gloria. Y es que tomemos en cuenta que ella fue una de las personajes secundarias que apareció en Naruto Shippuden, en el primer episodio. Entonces, ¿cuál fue el crimen aquí? Pues este no fue debilidad, tampoco fue desprestigio por parte del autor. Es simplemente que Naruto es una serie con hoja centrista. Los ninjas de otras aldeas importan cuando hay diplomacia de por medio, y esto lo vimos en el primer arco de Shippuden. Temari sirvió únicamente como guía para el equipo 7 para poder cruzar el desierto. Pese a que habían secuestrado a su hermano, a Gaara, la dejaron por fuera del rescate y aunque eso dolió, seamos honestos y neutrales, fue una decisión brillante por parte del guión. Si la abuela Chiyo no hubiera tomado el lugar de Temari, la pelea contra Sasori no habría tenido el mismo peso dramático, ni Chiyo habría tenido el motivo real o suficiente para entregar su vida por Gaara. Pero no significa que Temari se haya vuelto débil, ¿verdad? Ni tampoco que perdiera relevancia. De hecho, en su momento, recordemos que lideró el equipo de viento en la Cuarta Guerra Ninja contra el tercer Raikage. Pero de igual forma, su historia se estancó en la política y en ser el interés romántico de Shikamaru, ¿verdad? Pero, tampoco es que esté mal, ¿verdad? El Sombras Locas, honestamente, necesitaba una mujer con carácter y terminó siendo, honestamente, para mí el chipeo más orgánico y realista de toda la serie. Al final, Temari ejemplifica que aunque el centralismo de Konoha la frenó, Kishimoto nunca la sepultó. Ahora quiero que entremos con Sai. Este es uno de esos casos en el que el personaje nació con una fecha de caducidad, porque claramente era un parche momentáneo para llevar el vacío que había dejado Sasuke en el equipo 7. Entró con un concepto brillante, muy llamativo. Un asesino sin emociones en la sección más oscura de Anbu, con un ninjutsu único, basado en dar vida a sus dibujos. Pero ¿qué hizo Kishimoto? Aparte de clavarle el peso de ser el reemplazo de Uchiha, le pegó una limitante creativa absurda a sus habilidades. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué obligarlo solo a dibujar animalitos? Pajaritos para volar, leones para atacar o ratoncitos para espionaje. Porque sí, recordemos que cuando Sai entró a la serie, esto todavía trataba de ninjas. Sin embargo, el tipo tenía un potencial para tener una mística, qué sé yo, quizás otra escala de poder. Pana, el tipo literalmente usaba la imaginación para combatir. Pudo usar jutsus de sellado, pudo utilizar bestias mitológicas, dibujar otras cosas. Pero no, lo encasillaron por completo. ¿Por qué? Porque Kishimoto sabía que tarde o temprano Naruto y Sakura se iban a volver a encaprichar con traer a Sasuke de vuelta. Y ahí, Sai sinceramente ya iba a estorbar. Por lo que después de su arco, el autor ya no sabía qué hacer con él. Al final, podríamos decir que el hito más grande de Sai fue casarse con Ino. E incluso aquí daba lástima. Recordemos que Ino pasó toda su vida obsesionada con Sasuke. Y cuando Sai aparece, ¿qué es lo primero que dice esta abuela? Que se parece a Sasuke. Miren, que hayan terminado juntos se siente casi como que si Ino dijera: de ahí, si no me pude quedar con el Sasuke original, me toca quedarme con el Sasuke de Temu. Al final, el personaje cumplió con su cometido cuando se le ocupó, pero no deja de ser otro gran ejemplo de un personaje desperdiciado en la obra. Sé que algunos aquí me van a odiar, pero déjenme explicarles por qué siento que este es un maltrato. Y es que arruinar un personaje no significa siempre dejarlo en el rincón del olvido. A veces significa inflarlo tanto que rompes la lógica de tu propia historia. Eso es lo que realmente y honestamente siento que pasó con Minato. Miren, el cuarto Hokage era un personaje casi perfecto. El tipo tenía rapidez, era fachero y el héroe de toda la aldea. Vamos, lo tenía casi todo. El problema aparece cuando lo reviven en la Cuarta Gran Guerra Ninja, cosa que no me sorprende porque este arco arruinó casi todo el lore de la serie. Pero bueno, y es que cuando aparece Minato, de la nada resulta que él puede utilizar el modo chakra perfecto de Kurama. ¿Cómo? ¿Qué carajos? What? A ver. Kishimoto obviamente nos trató de vender la moto con que Minato selló la mitad del chakra de Kurama, el Jin, con la parca, y que al revivir mágicamente ya eran mejores amigos. Pero loco, el tipo estaba muerto. Se supone que esa energía debió extinguirse con el sello.
Pero bueno, muchos nos quedamos rascándonos la cabeza porque realmente nos disgustó que le dieran un power up tan exagerado a este personaje, cosa que ya no necesitaba. Y es que miren, a Naruto le costó lágrimas, sudor y un entrenamiento que casi lo mata, todo para dominar al zorro. Que Minato llegue y saque el mismo poder de la bolsa como si nada, le resta muchísimo a la serie y para mí minimiza el esfuerzo que su propio hijo tuvo que hacer para llegar a ese estado. Eso demuestra que Kishimoto, en su afán de hacer a Minato super ultra roto, terminó devaluando a su propio protagonista. Por eso, desde mi perspectiva, este es un ejemplo perfecto de que el favoritismo excesivo de un autor también puede ser una forma de maltrato. El quinto y último, pero no menos importante, personaje que me gustaría que analicemos es Hiruzen Sarutobi. Empecemos a analizarlo desde el inicio, porque nos lo vendieron como el profesor, el shinobi más fuerte, el abuelito perfecto y más bondadoso de Konoha. Pero claro, analizar sus decisiones en retrospectiva y con el lore ya terminado nos revela una realidad muy distinta. El tipo queda como un hipócrita total y el peor líder de la historia. ¿Por qué? ¿Cómo nos van a decir que respetaba el legado de Minato si este dejaba a su hijo básicamente huérfano, viviendo solo, marginado, comiendo ramen instantáneo o posiblemente tomando leche vencida? Eso es una negligencia en toda regla, sin justificación. Básicamente a Sasori le valían 3 hectáreas de caca lo que pasara con Naruto. Pero, ok, planteemos esta pregunta. ¿Es un error del personaje o es un desastre del autor? Desde el punto de vista técnico, Sarutobi sufre de algo que se llama culpa de retcon, es decir, los parches a última hora. Al principio de la historia, Kishimoto no había pensado en la existencia de Danzo, no tenía desarrollado el pasado de Minato y ni siquiera tenía bien estructurada la masacre Uchiha. Al ir pegando todos esos parches en Shippuden para justificar el lado oscuro de la aldea, la figura de Sarutobi se destruyó retroactivamente. Quedó como el líder tibio que gobernó por pura hipocresía. Sarutobi, cercano a su muerte contra Orochimaru, intentó quedar como un héroe, pero esto realmente no lo limpió como personaje. Al contrario, se ensuciaba más con cada detalle. Sarutobi era un Hokage de papel. Danzo hacía lo que quería, Orochimaru experimentaba con niños, pasaban muchas cosas sin que él se ensuciara las manos. Al final, Kishimoto lo usó como un chivo expiatorio. Le sirvió para hilar la trama de forma coherente, sí, pero al pasar esto sacrificó también la moral de Hiruzen en el proceso. Por eso, en este caso, el maltrato narrativo de este personaje era más que necesario. Al final del día, compas, escribir una historia tan larga con tantos personajes es jodido. Pero estos 5 ejemplos nos demuestran que a Kishimoto se le salió la trama de las manos más de una vez. Pero la palabra final la tienen ustedes. ¿Cuál de estos casos consideran que realmente se les puede denominar como maltratos? Como les dije al principio, son solo 5 ejemplos. Sé que hay muchísimos otros en esta vasta serie. Si quieren saber que sigamos con esta serie, déjenmelo en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. No olviden reventar el botón de likes y de suscribirse para que el algoritmo nos trate cada vez más bonito. Yo me voy, no sin antes despedirme. Mi nombre es Holy y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.